¿Qué significa que unos griegos buscaran al Señor Jesús? ¿Qué relación hay entre la muerte del creyente y la germinación de una semilla? ¿Qué actividad cristiana simbolizan Andrés y Felipe? ¿Qué significa aborrecer la vida en este mundo? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si el grano de trigo muere, lleva fruto. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Ciertos griegos. Con griego, el judaísmo se refiere a toda persona que habitaba fuera del territorio de Israel, incluidos los de ascendencia judía. Así se enfatizaba la cultura, las costumbres, la religión y toda idiosincrasia extranjera, cuya actualidad se mantenía gracias al idioma griego, instituido en todas las naciones que conquistó aquel imperio. Es curioso que aunque el imperio de ese entonces era el de los romanos, la referencia es a los griegos, lo cual evidencia que aunque Roma conquistó políticamente a los griegos, estos mantuvieron su hegemonía sobre los romanos cultural y académicamente. El término griego era despectivo en boca de los maestros judíos. Su animosidad contra todo lo griego provenía de la época de la expansión del imperio griego. Al conquistar Israel, los griegos saquearon Jerusalén, profanaron el templo e impusieron la religión y costumbres helénicas mediante decreto, suprimiendo el culto judío y sus fiestas. Habían subido a la fiesta. Era la Pascua, la fiesta judía por excelencia y a la que acudían judíos de todos los rincones de la tierra. Hoy, entre los cristianos, la Pascua implica la universalidad del sacrificio de Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dado que la paga del pecado es la muerte, el mundo fue juzgado y salvado en la persona de Jesús durante su muerte en la cruz, habiendo tomado Él nuestro lugar en la cruz. El lugar más vehemente del amor de Dios por la humanidad, quedaron destruidas las barreras de todo tipo e inició la formación de un único rebaño, la Iglesia. Es llamativo el hecho que la muerte de Jesús se dio en medio de la celebración de una fiesta y en su día cumbre. Es una fiesta paradójica porque la muerte de un condenado no es festiva. Sin embargo, para nosotros los creyentes es un canto épico. Queremos ver a Jesús. Mientras los maestros judíos se lamentan de que todo el mundo se iba tras Jesús, unos griegos, símbolo del resto del mundo, le buscan. Y es sugerente que cuando el Señor Jesús es avisado que estos griegos quieren verle, Él habla de su muerte en la cruz, señalando el alcance universal de su sacrificio expiatorio. En el transcurso de su evangelio, el apóstol Juan viene señalando la naturaleza universal del ministerio de Cristo. En el capítulo 3, versículos 16 y 17, anota el amor de Dios por el mundo.
En el capítulo 7, 35 y 36, los fariseos se preguntan si el Señor se iría a predicar a los griegos. Y en el capítulo 10, 16, el Señor indica que tiene otras ovejas que no son de este redil. Y aquí muestra cómo, a diferencia del pueblo judío, estos griegos, sin necesidad de ser llamados, muestran su interés por el Señor Jesús. Y los sinópticos relatan que al Señor también lo buscaron una mujer griega y sirofenicia y un centurión romano. Aunque el Señor Jesús vino por las ovejas perdidas de Israel, Israel no le recibió. Sin embargo, el resto del mundo le busca y le espera. Esto lo explica el apóstol Pablo diciendo que por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Por esto, el Señor Jesús anunció que por su incredulidad el reino de Dios sería quitado de Israel y sería dado a otros que produjeran sus frutos. Estos griegos que buscan a Jesús cumplen la profecía de Zacarías 9:13 que dice: despertaré a los hijos de Sión contra tus hijos, oh Grecia. La manera del Señor Jesús de vencer a los hijos de Grecia es acercándolos y convirtiéndolos a Él, llevándoles su palabra y salvación más allá de los límites del Israel terrenal. Por eso dice: anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y ha sido entre los griegos, es decir, entre los gentiles, que la iglesia ha obtenido mayor cosecha. Andrés y Felipe. ¿Por qué estos griegos no se fueron directamente donde Jesús? Quizá fue por razones de protocolo social, por respeto, para no resultar impertinentes. Tomás de Aquino dijo que este acto de los griegos fue representativo, pues el Señor Jesús no iba a ir a los gentiles sino los apóstoles, y que por eso intuitivamente se acercaron a ellos. Ciertamente, nosotros los creyentes, por nuestra tarea de predicación, somos el medio por el cual las personas pueden acercarse a Cristo. Lastimosamente, muchos que buscan a Jesús no encuentran a alguien que les hable del Señor o terminan decepcionados. Si esto ocurre, hemos de saber que todos, mediante la oración, podemos invocar a Jesús directamente. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Los creyentes solo somos testigos que declaramos cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros y proclamamos su palabra de reconciliación con Dios. Pero finalmente, todo encuentro con Cristo es personal. Cristo Jesús no es un burócrata inaccesible. Antes bien, Él nos conoce y nos llama a todos por nuestro nombre, por lo que su atención es personalizada. No es cierto que el Señor requiera de intermediarios, secretarios o intercesores, pues Él mismo es nuestro único y suficiente intercesor ante Dios el Padre, y es por Él que todos tenemos abierta una amplia y franca entrada en su nombre hasta el mismo trono de Dios. ¿Y por qué se dirigieron específicamente a Felipe? Quizá porque era el que estaba más cerca, o por su aspecto de Galilea, donde habitaban muchos griegos, y estaba cerca de la ciudad griega Decápolis. ¿Y por qué Felipe se lo dijo a Andrés? Parece que en ese momento ambos estaban juntos, y la interpelación de los griegos fue un comentario entre los dos. Según algunos relatos del Evangelio, parece que a Felipe le costaba mucho tomar decisiones y que Andrés era más desenvuelto. Es interesante que al inicio del Evangelio el apóstol Juan los muestra estando juntos, al igual que en el relato de la multiplicación de los panes. Los sinópticos los mencionan juntos en la lista
lista de los 12 apóstoles y son mencionados juntos también entre los presentes en el aposento alto tras la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Y ahora, en esta última Pascua, ante los griegos, sirven como parámetros de la evangelización universal, pues juntos se dieron a la tarea de llevar gente ante el Señor Jesús. Hijo del Hombre. El sujeto de la glorificación o muerte es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús utiliza para sí este título porque Él nos representa. Ha llegado la hora de ser glorificado. Los griegos que ahora buscan al Señor Jesús habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero el Señor les aclara a ellos que tras su muerte la Pascua ya no se celebrará más en el templo de Jerusalén, sino entre aquellos donde Él está, es decir, en cada congregación de su iglesia. El apóstol Mateo dice que poco antes de ser entregado por Judas, el Señor Jesús señaló que la hora de su muerte había llegado. El tema de la hora y de su hora es el más importante en el Evangelio del apóstol Juan. Ahora que ha llegado, no hay vuelta atrás, ni hay prórroga. Hablar de su hora es hablar del destino del Señor Jesús, de la razón por la cual fue enviado y de la misión que se le había encomendado. La hora es una referencia al momento de su glorificación en la cruz, pues por su obediencia hasta la muerte, Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De cierto os digo. En el griego dice, amén, amén. Para que el plan salvífico de Dios funcione, es necesario que Jesús muera. La presencia de los griegos hace que Jesús exclame que ha llegado la hora y luego describe su glorificación con las figuras del grano que muere y del juicio del mundo. Es que la hora no es solamente suya, no le afecta solo a Él, sino que es un evento que involucra directamente a sus discípulos. En el momento cumbre de aquella hora, la de su muerte, los suyos serán esparcidos y luego ellos también sufrirán la muerte por causa de Cristo Jesús. Hoy, si Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él y en su palabra, nosotros también a través de la muerte misma obtendremos las promesas y seremos glorificados en el reingreso mediante la fe en Cristo Jesús al ámbito divino de donde habíamos sido expulsados y destituidos por el pecado. Si el grano de trigo no muere. El Señor Jesús ya había comparado a la muerte con el dormir. Ahora lo hace con la germinación de las semillas. Las semillas, al ser enterradas, dejan su estado de latencia y desencadenan una secuencia de cambios metabólicos que permiten el desarrollo de la planta. La muerte de la semilla es la condición para que se libere toda la energía vital que contiene y que la vida encerrada en ella se manifieste plenamente. Igualmente, el objetivo de la muerte de los creyentes es la de resucitar para llevar mucho fruto. Para vivir en Dios hay que morir, porque si el grano no muere, queda solo. El apóstol Pablo utiliza esta misma figura para ejemplificar la resurrección de los muertos, pero de los muertos en Cristo. Solo para los muertos en Cristo lo terrenal resucita celestial, lo corruptible resucita glorioso, lo débil resucita poderoso y lo carnal resucita espiritual. La muerte de los incrédulos es semejante a la de la semilla incapaz de germinar, impotente de realizar esta necesaria transformación, y resucitará
pero en condenación, porque no nació de arriba. Solo a través de Cristo Jesús, el paso por la muerte va a dar a la vida eterna. La muerte del creyente no es un suceso aislado, sino la culminación del proceso salvífico en Jesús. Primero hay que nacer de nuevo. No se puede obtener la vida eterna sin creer en Jesucristo. Luego, ha de ponerse en práctica la doctrina bíblica transmitida. Finalmente, hay que morir a uno mismo, al yo. Morir al yo es hacer de la propia vida un vivir para los demás. Dar la propia vida en favor de los demás es mostrar la propia fecundidad. Morir al yo es negarse a los placeres pecaminosos y a las comodidades por el servicio a Cristo y a los demás. Morir al yo es desapegarse emocionalmente de las posesiones. Tras todo esto, la muerte física, producto de una vida desgastada por los demás y por Cristo, es la finalización del proceso de la buena obra de Cristo en nosotros. Para un incrédulo esto significa frustrar la propia vida. Para un creyente en Cristo, esto es llegar a la completa autorrealización. No se trata de buscar el sacrificio por el sacrificio mismo, pues nadie es salvo por las obras, sino de vivir en Dios como servidor de Cristo. Procuremos siempre estar conscientes de la radical caducidad de la vida y del destino tras la muerte física. Vista de cerca, esta vida es una tragedia, es vanidad. A pesar de todos los esfuerzos, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son el verdadero patrimonio del que no tiene a Cristo, el que aborrece su vida. Los evangelios sinópticos dicen el que pierda su vida y agregan por causa de mí. Buscar asegurar la propia existencia a pesar de Jesús, además de incredulidad, es menosprecio a sus palabras y a sus promesas. Aborrecer a Jesús es amar la vida terrenal y perder la vida eterna. Y amar la vida sobre esta tierra es aferrarse a algo sin futuro. Aborrecer a Jesús es amar más a la muerte que a la vida misma. La vida terrenal no es verdadera vida porque está dominada por la muerte. Es más muerte que vida. Pero amar a Cristo Jesús es desestimar la vida terrenal para ganar la vida eterna. Menospreciar la vida sobre esta tierra es amar la verdadera vida. Aborrecer la vida aquí también significa darse a uno mismo. Amar la vida propia en demasía es egoísmo. Aborrecer la vida propia o los propios intereses favorece la abnegación, el altruismo y la solidaridad. Es considerar a los demás como superiores a uno mismo y a uno mismo como servidor de los otros. Jesús ilustró esta misma realidad con la parábola de la puerta estrecha y el camino ancho y espacioso. El camino ancho es de muerte y por él van los que aman su vida terrena. El camino angosto es el de la vida eterna. Por él van quienes desprecian los bienes materiales y la muerte física. El que sigue a Jesús por el gozo puesto delante de él, aborrece su vida en este mundo y obtiene la vida eterna. El que se entrega por completo y sin reservas al estilo de vida del reino de Dios, ya no necesita asegurar su propia existencia, sino que vive para los demás, olvidándose de sí mismo, tal y como vivió Jesús. Es pues necesario que nos consideremos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Si alguno me sirve, sígame. El que se dice creyente o seguidor de Cristo, lo considera su Señor y le obedece, rindiéndole así el honor correspondiente. El Señor Jesús nos insta a cada uno a negarnos a nosotros mismos, a diariamente tomar la propia cruz y seguirle. Seguir a Jesús es seguirle en el camino de la cruz.
Seguirle significa morir al pecado, es dominio propio, no satisfaciendo los apetitos de la carne. Seguirle significa hacer lo que Él hace, emular su conducta, repetir su vida y completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es frecuente que junto al anuncio de sus sufrimientos, el Señor Jesús también anuncia el sufrimiento de sus discípulos. Sufrir martirio o persecución por causa del Señor Jesús es parte inherente a la vida cristiana. Esta es una de las ironías de la vida cristiana. Los que reciben vida por la muerte de Jesús deben morir a causa de ella. Solo los que entregan su vida terrena pueden obtener la vida eterna. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Seguir a Cristo Jesús es estar donde Él está. Los que van por un camino diferente al que Jesús señala son aquellos que creen defender la buena vida, pero realmente están en el camino equivocado, el de la muerte eterna. El camino del Señor Jesús es el camino de la vida en abundancia, el camino de la vida eterna. Ser siervo de Cristo Jesús es adorarle, rendirle culto, obedecerle, es ir por el camino señalado por Él y comprometerse a estar donde Él está. Mi Padre le honrará. Aborrecer la vida en este mundo equivale a confesar a Jesús delante de los hombres. Negar a Jesús delante de los hombres equivale a amar la vida terrena, a ser moradores de la tierra. Pero seguir y servir a Cristo Jesús nos asegura el reconocimiento de Dios. Confesar a Jesús nos impulsa a realizar buenas obras y a hacerlas en Dios. Y Dios honra a los discípulos de Jesús tal y como glorifica a su Hijo. Nos honra dándonos el derecho de ser sus hijos y en que no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, ni el Señor Jesús se avergüenza de llamarnos hermanos. Antes bien, somos benditos de Dios Padre y nos honra también coronándonos con sus favores y sus misericordias.